Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bifurcados. El día de hoy vamos a volver a hablar de dos cuentos de Jorge Luis Borges. En este episodio vamos a estar hablando de Los Teólogos. Este es un cuento que fue publicado el año 1947 en una revista que se llamaba Los Anales de Buenos Aires y luego apareció en la colección de cuentos El Alep 2 años después, en 1949. Em, Y bueno, este cuento nos habla de dos teólogos, justamente como lo dice el nombre del cuento. Uno es Aureliano y el otro es Juan de Panonia. Y los dos son, digamos que su trabajo es refutar diversos grupos heréticos, digamos. Em, y un poco, sobre todo se nos narra no desde la perspectiva de Aureliano, pero el cuento se centra sobre todo en Aureliano y un poco cómo él siente que tiene que competir con Juan de Panonia y como que Juan de Panonia todo el tiempo le gana en este trabajo de, digamos, refutar a través de diversos textos a varios grupos heréticos. Uno de ellos propone que la historia es, digamos, circular, ¿no? Y otro eh, propone que hay, bueno, en este juego muy borgiano como de los espejos, del otro y del doble, ¿no? Que en cada, que hay como dos, una versión de cada hombre en, digamos, uno en la tierra y uno en el cielo. Y que uno es como el reflejo del otro, ¿no? Entonces, si uno quisiera en el cielo ser bueno, por decir, en la tierra tendría que ser malo, ¿no? Eh, entonces, bueno, esos son los dos ejemplos de grupos heréticos a los que se hace referencia, que tienen como que ellos que discutir y que finalmente pues acaban quemando, digamos, a los representantes de esos grupos en la hoguera. Y el cuento un poco culmina cuando Aureliano, dentro de uno de estos textos que él escribe, pone una cita de Juan de Panonia, sabiendo obviamente que era una cita de él, en que Juan de Panonia de alguna manera está diciendo lo mismo que está diciendo este grupo herético, pero con otras palabras, ¿no? Entonces lo que él hace es poner esta cita de él sin decir que es de Juan de Panonia, sino como una cita, digamos, anónima, por decir. Obviamente la iglesia le pregunta, bueno, ¿y quién dijo esto? Él dice, fue Juan de Panonia, enjuician a Juan de Panonia, lo acaban también quemando en la hoguera. Posteriormente también muere Aureliano. em, y el final es, eh, pues, un final muy borgiano, ¿no? Que es excelente, obviamente, como en general todos los finales de Borges. Y bueno, me permito leer una breve cita ahí bueno, dice, en el paraíso Aureliano supo que para la insondable divinidad él y Juan de Panonia, el ortodoxo y el hereje, el aborrecedor y el aborrecido, el acusador a la víctima, formaban una sola persona. Es decir, que se vuelve a esta idea, digamos, del otro, el doble, esta unidad, esta lógica como de espejos, etcétera, ¿no? Em, bueno, para empezar, ese sería como, digamos, un breve resumen para ya ahora entrar un poco más al análisis del cuento como tal, ¿no? Y para eso bueno, Santiago les va a comentar algunos temas ahí. Ya, oye, sí, concuerdo totalmente, el final es increíble. Y me gustaría comenzar mi parte del análisis, no exactamente por la última frase, sino por la parte en la que tú describiste que Aureliano cita a Juan de Panoya. Y es que también va mucho, ¿no? Sobre esta idea borgiana del otro, del espejo. Y es que Aureliano, cuando está haciendo una de estas sus tesis, ¿no? Se acuerda de esta frase: ¿Quieres ver ¿quieres ver lo que no vieron los ojos humanos? Mira la luna.
¿Quieres oír los oídos que no oyeron? Oye el grito del pájaro. ¿Quieres tocar lo que no tocaron las manos? Toca la tierra. Verdaderamente digo que Dios está por crear el mundo. Y un poco en esta idea, ¿no? De que ellos están en contra de las herejías, ¿no? Buscando todo lo que está mal y están en contra, ¿no? De que estas dualidades, un poco, al final es toda una contradicción, me parece, que esta idea de que por tú no querer, digamos, desde una vista católica, ¿no? Desde una vista religiosa, de no querer que haya dos dioses, al final, cuando tú crees en Dios, crees en un todo, ¿no? Y eso es exactamente lo que trata de decir Juan de Panoya, y es exactamente lo que se dice al final del cuento, ¿no? En la última oración. Y veo que en estos dos personajes, ¿no? Como al final, en la última oración, va, va el cuento en sí. Y me parece que en su enemistad, un poco se toma de una diferente manera todo lo que habla Borges, ¿no? Esto de el hereje y del cuerdo, de las acusaciones. Y me gusta como dijiste, que todo sigue un poco la vista de Aureliano, como que se cuenta de la vista de Aureliano, pero igual podría haber sido de la vista de Juan de Panoya, porque tal vez no Aureliano lo veía, ¿no? Como el que todo lo hacía bien y que todo le salía bien a Juan de Panoya, pero también tal vez, probablemente Juan de Panoya pensaba lo mismo de Aureliano. Y tal vez algo que no mencionas en el resumen es la muerte de ambos, que es muy parecida, ¿no? Que a Juan de Panoya lo matan en la hoguera, como penitencia, que es una muerte para los herejes. Y de alguna manera Aureliano también sigue una muerte parecida, creo que está en un bosque y el bosque se incendia, ¿no? Y es por sí una muerte en la hoguera. Eso. A mí me gustaría ver, bueno, varios aspectos de los que mencionas son interesantes. Este último de que tienen una muerte parecida, em, me parece que ya un poco nos adelanta lo que va a pasar luego, ¿no? Esta idea de que los dos son como la misma persona. Em, que justamente ahí me parece, bueno, enganchando un poco también con lo que decías antes, voy a igual leer otra cita cortita y que está también más o menos hacia el final, que dice, tal vez cabría decir que Aureliano conversió con Dios y que éste se interesa tan poco en diferencias religiosas que lo tomó por Juan de Panonia. Ello, sin embargo, insinuaría una confusión de la mente divina. Y luego viene la cita que leí al principio, ¿no? Em, Me parece entonces interesante cómo Borges hace toda esta reflexión en torno, digamos, al tema religioso. Y nuevamente en un cuento súper cortito, ¿no? Em, y que, digamos, nos permite, bueno, a ver, no sé hasta qué punto como tal tampoco Borges quería hacer como una crítica a la religión o no, pero me parece que sí nos permite pensar bastante en todos estos temas, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de que este Juan de Panonia, o sea, lo que él en algún momento escribió para criticar a un grupo, digamos, herético, luego se ha utilizado en su contra. Porque supuestamente está diciendo lo mismo que un nuevo grupo herético. Me parece un poco como que muestra esta contradicción como, sobre todo, digamos, en esa época, en algún momento algo podía ser ortodoxo, pero más adelante podía entenderse como herejía, no sé, o sea, porque, eh, bueno, ese es un tema. Otro me parece tan interesante. Esta idea que, bueno, que dice en el texto, hablando de Juan de Panonia, que dice, discutió con los hombres de cuyo fallo dependía su suerte y cometió la máxima torpeza de hacerlo con ingenio y con ironía. No, es decir, justamente estas cualidades que hacían a Juan de Panonia tan bueno en su trabajo, por decir, de perseguir a estos herejes y de lograr toda esta justificación teológica de por qué lo que estaban haciendo no se correspondía con lo que realmente debía ser la religión, etcétera.
em, no son, por decir, buenas características cuando él está siendo juzgado, ¿no? Porque por decir toda esta, justamente esta capacidad que él tiene de expresarse de esta manera, como dice, con ingenio, con ironía, etcétera, que cuando él que digamos, claro, no es que él sea el juez como tal, pero cuando él está, digamos, acusando a otros, esas cualidades son muy bienvenidas, por decir, pero cuando el que está siendo acusado es él, eh, no, ¿no? Más bien como que estas son, digamos, cualidades que justamente por eso dice, cometió la máxima torpeza como de usar estas cualidades y no más bien de portarse como alguien, eh, quizás de decir no sé o me equivoqué o qué sé yo, sino más bien como que justamente esta idea de que él trata de argumentar eh, en, en un sentido, digamos, teológico, más bien acaba siendo contraproducente, ¿no? Eh, Eso sería para este primer comentario. Em, un poco ahondando sobre eso, lo último, ¿no? Sobre la muerte de Juan de Panoya. Y siento que también en general sobre este cuento va mucho la idea de estar en la razón, ¿no? De tener la razón de lo que vas a decir. Y siento que ambos autores, Aureliano y Juan de Panoya, un poco mediante su interpretación, ¿no? De la Biblia, de todo lo que está bien y que está mal, siempre tienen esta vanidad, ¿no? De que ellos siempre están en la razón. Y un poco ahí también se puede ver en la muerte de Juan de Panoya, ¿no? Como tú dices, otro hubiera dicho, no sé, ¿no? Él quería estar en la razón y trata de argumentar. Y me parece interesante cómo que ellos siempre tratan de tener la razón, ¿no? Y se les dan y gracias a ellos se los juzga a las otras personas y se los condena a la hoguera. Pero al final, cuando tratan, ¿no? Cuando están frente a Dios, es como que ninguno tiene la razón, ¿no? Como que hay algo más grande, ¿no? Como que la divinidad dice, no, todos somos lo mismo y que un poco herejía y ortodoxia se unen y no significa mucho. Y me imagino lo frustrante que debe ser, ¿no? Para un teólogo, esta idea de querer tener la razón, hacer seguir las cosas bien, pero dentro de la religión católica puede venir un hereje, confesarse y un poco está al mismo nivel que la persona que siempre cumplió todo a cabalidad. Y de la misma manera que Juan de Panoya pudo escribir toda su vida, ¿no? Él siempre siendo muy exacto sobre la religión y sigue el mismo destino que los herejes y de las personas que hablan en contra de la iglesia. Y que a ambos y todas las personas, al llegar a los ojos de Dios, nos ven de la misma manera. Sí, creo que es interesante esa reflexión, ¿no? Que al final bueno, se sintetiza mucho en esa frase que cité, ¿no? De que como que Dios se interesa muy poco por estas diferencias religiosas o que al final son un poco, digamos, detalles, ¿no? Quizás, o sea, como que en la interpretación de si, al menos, o sea, los casos que describe Borges aquí son como, digamos, temas pequeños en los que basan toda su fundamentación, ¿no? Porque en realidad, bueno, eso también es interesante de este texto como de otros de Borges, que se citan un montón de otros textos, ¿no? Que obviamente también algunos son que sí existen y otros no, ¿no? Es como siempre hace ese juego Borges. Entonces siempre hay como esta intertextualidad muy grande con otros textos. Em, y Y a bueno, ver, sí, sobre no, eso, por favor. y que siendo que no solo ahí a Aureliano y a los personajes de este cuento, sino al mismo Borges, se les da algo de autoridad, ¿no? A esta manera de citar, es un poco esta idea de estar en lo correcto. Cuando uno lee a Borges, igual que nosotros cuento, cuando uno ve todas estas citas, uno piensa, uy, mira, esta persona, ¿sabes? Tiene mucho fundamento y es cierto lo que está diciendo. Y siento que en este contexto religioso, que siento que también toca Borges varias veces, tal vez no de una manera tan explícita como en este cuento, pero muchas veces se habla de la divinidad y de todo eso.
le da a Borges una especie de, ¿sabes? Como que de mochila, como que, ¿sabes? Es como que es cierto lo que está diciendo. Es como que tiene un apoyo muy grande y cuando uno lee a Borges en ese sentido, yo creo, ¿no? Que existió tal vez esta persona, Aureliano, y que lo que Aureliano está diciendo, todos tienen un poco de respaldo, esa es la palabra que me estaba buscando, todo se respalda mucho y es chistoso que me parece que Borges trata de respaldarse todo en lo que dicen, toda su escritura en general, mediante citas. Pero al final el mismo Borges se dice, no, todos mis respaldos no sirven de nada porque al llegar el día del juicio final no va a importar si lo que hablé en mi vida todo estuvo respaldado o la otra persona al final no vale nada y es lo mismo que lo que dijo un hereje, por ejemplo. Sí, creo que es, claro, tienes mucha razón en eso. En general, en toda la literatura de Borges se basa mucho en eso de citar a muchos otros autores y que obviamente uno, a no ser que sea tal vez muy, muy entendido en el tema o que, digamos, te pongas a revisar uno por uno, obviamente uno quizás conoce algunos de los autores o textos, pero nada más. ¿No? Entonces se entra un poco en esto, creo que le llaman como falacia de la autoridad, ¿no? Que un poco justamente uno tiene esa, digamos, tendencia a creer algo justamente porque en este caso ve que está citando un montón de gente y como que está súper respaldado por varios textos, autores, etcétera. Y Borges juega mucho con eso, ¿no? Porque justamente eso creo que es lo que logra que sus cuentos en muchos casos uno esté en esa duda de estar hablando de un personaje real o no. Y casi nunca es un personaje real, ¿no? Obviamente, pero me parece que justamente logra, bueno, a través de diversas herramientas, pero esta es una de esas, que haga que sus cuentos sean tan verosímiles, ¿no? Y también creo que es interesante destacar que logra eso en muy pocas páginas. ¿No? Porque bueno, que logres construir personajes verosímiles en una novela, claro, es digamos más fácil porque tienes mucho más espacio de desarrollo, ¿no? Porque logres hacer eso en 5 o 10 páginas, me parece que tiene obviamente un mérito muy grande. Em, y bueno, a ver, yo quisiera concluir un poco hablando de este tema de, digamos, el otro y el doble y la... Porque en la Tierra, eh, los dos personajes, Aureliano y Juan, son como el otro, ¿no? Es decir, como un adversario, pero al mismo tiempo como una especie de espejo, digamos, pero un espejo antagónico, aunque al mismo tiempo también obviamente son parecidos, ¿no? Porque tampoco es que uno sea un hereje y el otro sea un teólogo. Bueno, aunque al final a Juan lo terminan quemando como hereje, pero se suponía que él era también un teólogo y defensor digámoslo, la interpretación correcta de la Biblia, etcétera. Em, y bueno, en el cielo eh, se dan cuenta de que en realidad son un mismo ser, ¿no? Una unidad y que en realidad esta idea de que eran rivales no existe. Entonces, me parece que este es uno de esos cuentos en donde se ve muy clara esta idea de Borges, ¿no? Del otro, el doble, en el que también, que es un tema con el que juega en varios de sus cuentos. Em, y también me parece, bueno, claro, se toma, digamos, bastante de pasada este tema de que la historia es circular, ¿no? O sea, que era lo que defendía uno de los grupos heréticos que se toca al principio del cuento. Pero me parece que también esta es, tal vez no sea uno de los temas que Borges siempre repite, ¿no? Porque obviamente hay temas que sí, normalmente uno tiene la idea que son muy característicos de Borges, ¿no? Como pueden ser, no sé, los laberintos, los espejos, etcétera. Pero me parece que este tema de como esta historia circular también es un tema que Borges utiliza mucho, ¿no? En este caso se hace más bien una referencia a ese tema,
pero en otros casos más bien eso se muestra en la estructura de sus cuentos, ¿no? Entonces, simplemente me parece también un tema interesante ese. Sí, es muy cierto eso de lo circular, que tal vez es muy de pasada, ¿no? Y yo cuando empecé a leer esa parte de circular pensé que iba a ahondar un poco más en eso, pero siento que no, más bien veo que ahí hay esta capacidad de Borges, ¿no? Que dentro de un tema también incluye otros temas y siento que hay hay algo muy capaz, muy en serio, muy bueno de Borges. Me llama la atención que a pesar que hay esta idea del otro, también siento que en este cuento hay algo que no lo veo tanto en otros cuentos, no sé si tú, algo como que de una idea colectiva, ¿sabes? Como que están defendiendo la idea de la religión. Siento que en otros cuentos de Borges tal vez era un personaje, ¿no? Que era un poco su peripecia, era un poco el personaje contra el mundo, que hablaba de su ir y venir como uno solo, mientras en este era esto que engloba, ¿no? La religión y que tal vez Aureliano y Juan eran personajes contrarios, pero al final ambos estaban defendiendo a Dios de los herejes. Y tal vez hemos hablado un poco del principio del cuento, pero es interesante, ¿no? Que el cuento comienza con los CAD, cómo se están quemando, cómo la gente va contra la iglesia y aparece ahí Aureliano para restaurar un poco, ¿no? Sobre las escrituras. Y siento que hay esta idea, ¿no? Un poco colectiva de salvar la iglesia en sí. Em, sí, sí, no, es cierto porque sobre todo en este final, ¿no? Que es nuevamente, como ya dijimos, un final muy de Borges que busca darle como una vuelta a toda la historia, porque claro, sin ese final sería simplemente la historia de, Sí, digamos, dos teólogos que son enemigos, por decir, y que uno, un poco por celos y también por como cumplir a rajatabla con su trabajo, al final logra que lo maten al otro. Y él también termina muriendo de una manera, digamos, parecida y ya está, ¿no? O sea, hay ciertas similitudes entre los dos, eh, ya, pero claro, o sea, con un párrafo súper pequeñito, Borges logra decirte, bueno, pero en el cielo, para Dios, los dos eran una sola persona, digamos, ¿no? Como que él no lograba hacer una distinción entre los dos. Y me parece que ahí se ve un poco esto que dices de claro, no sé si yo lo entendería como tal, como colectivo, porque tampoco es que está englobando a todos. O sea, no se llega, digamos, a hacer este trabajo de decir por decir, no sé, que alguno de los herejes también era igual que Juan de Panonia o que ya. Aureliano, ¿no? Me parece que tampoco se llega a ese extremo, digamos, de colectivización, pero em, sí de esta unidad de estos personajes que parecen disímiles, ¿no? Porque al final, obviamente, hay un antagonismo a un nivel personal, por decir un Ya, poco por fama, reconocimiento quizás, pero a un nivel formal, estrictamente teológico, finalmente los dos están, digamos, del mismo lado, ¿no? O sea, sí, los dos están buscando perseguir a los herejes y defender a la ortodoxia y demás. Y me parece que un poco eso también es lo que se discute al final. Bueno, para Dios, ¿cuál es la ortodoxia finalmente? Si estos dos personajes que, que uno fue al final quemado en la hoguera como hereje y el otro no, eh, finalmente si no son tan diferentes, realmente cuál es el límite, digamos, de lo ortodoxo, de lo heterodoxo. Me parece que también se busca un poco desdibujar esos límites, ¿no? Y un poco repensar todo ese tema, que creo que es también interesante, ¿no? sí. Sí, pero, sí, oye, ¿cómo se puede extraer varios temas, ¿no? De un cuento que al final parece que va por un camino, pero puede también ir por otros. Bueno, a acabar el episodio diciendo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que este episodio va a estar, si están viendo en YouTube, también nos pueden buscar en Spotify para poder escuchar solo la versión de audio, tal vez de muchos episodios de Borges que tenemos.
que si les interesó este, hay varios, la verdad a lo largo de los años hemos interpretado y hemos analizado varios cuentos. Ya hay en Spotify, también pueden seguirnos en Facebook y suscríbanse en YouTube. Eso, bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.